Hola amigos, ¿qué tal? Hace una cosa de unos 2 o 3 días que el Parlamento de Dinamarca ha aprobado la edad de jubilación a los 70 años. Repito, 70 años, son muchos años. Y esto tendrá que ser a partir del año 2040, o sea, aproximadamente dentro de 15 años. Se irá incrementando la edad de jubilación de manera progresiva. Pensad que en estos momentos en Dinamarca la edad de jubilación son los 67 años. De momento son 67 años. Llegados a 2030 se incrementará a 68. Llegados a 2035 se incrementará a 69 años. Y cuando se llegue a 2040 ya será 70 años la edad de jubilación. Es un periodo muy largo y bueno, se dice que es para salvaguardar el estado de bienestar, de que no tenemos que olvidar que Dinamarca tiene el efecto que es un país socialdemócrata. Se han hecho unas políticas de predominancia socialdemócrata, que es, digamos, un socialismo más light, por decirlo algo así, más suave. Entonces aquí están las consecuencias. Trabajar hasta los 70 años. ¿Os imagináis vosotros tener que trabajar hasta los 70 años? Cuando muchos, a partir de 40 y 50 años, empezáis ya a tener problemas de artrosis, problemas de dolor de espalda, os cansáis más y cada vez lo de trabajar se va poniendo peor. No solo por el esfuerzo físico, sino también porque tienes que aguantar una serie de cabrones, de gilipollas, que esto también te desgasta mucho, tanto físicamente como mentalmente. En España, de momento, lo de los 67 años será a partir de 2027, prácticamente de aquí 2 años o menos. Y de momento cada cual se jubila según los años que lleve cotizados. Si llevas muchos años cotizados, si sobrepasas, por ejemplo, de los 38 años y medio de cotización, creo que te puedes jubilar a partir de 65 años. Y también existe la jubilación anticipada a partir de los 63 años, como una enorme penalización de un 21%, que esto ya sería para toda la vida como una pensión muy baja. Es algo que tenemos que plantearnos, porque fijaos que en Dinamarca, si se llegan a jubilarse a los 70 años, representa que se va a trabajar unos 50 años cotizando para, como el promedio de esperanza de vida que está por ahí en los 80 y pocos años, quiere decir que el jubilado danés percibiría aproximadamente unos 10 años de pensión. Trabaja 50 años para solo cobrar más o menos unos 10 años de pensión. Esto significa que los políticos lo que buscan es que la gente trabaje más tiempo para aportar más a la seguridad social, a las arcas del Estado, y que se muera antes también. Porque si tienen que trabajar más tiempo, se van a desgastar mucho más y por tanto se morirán antes debido a este desgasto físico y mental a lo que están obligados por fuerza. Por si quieren jubilarse, pues tendrán que hacerlo a los 70 años. Esto es una terrible injusticia, porque cuando llegas a los 70 años, ¿qué tiempo tienes para descansar en tu vida? ¿Cómo vas a poder disfrutar de los nietos? ¿Cómo vas a poder hacer viajes? ¿Cómo vas a poder hacer los hobbies que te gustan? Si vas a acabar muy mal gastado de salud. Pues bueno, pues es una de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta. Y ojo, mucho ojo, porque aquí en España, pues si Dinamarca sienta el precedente de que se tiene que jubilar a los 70 años, en España vamos a ir por el mismo camino. De hecho, los países cada vez están alargando más la edad de jubilación. Hay algunos países donde la gente no se jubila tan tarde, por ejemplo, en Rusia, en Bielorrusia, en Bulgaria. Hay una serie de países que se jubilan mucho más pronto, más o menos alrededor de los 60 años. Incluso en Francia, hace muy poco que la gente se podía jubilar con 62 años y luego cuando el gobierno y el parlamento aprobó retrasar la jubilación a 64 años, 2 años más, hubo un enorme follón. Y aquí pues parece que la gente no protesta mucho.
Habría que replantearse que hubiera menos gastos públicos inútiles para que hubiera más dinero para pensiones y que la gente se pudiera jubilar mucho antes. Que se merece este descanso, se merece disfrutar de la vida, porque lo de estar toda la vida trabajando es prácticamente ser un esclavo. Por ejemplo, ¿os imagináis a los obreros de la construcción, a los albañiles, tener que jubilarse a los 70 años? Un trabajo muy duro, que tienes que trabajar a la intemperie, tienes que estar sometido a sobreesfuerzos, tienes que aguantar frío, calor, tienes que soportar trabajos muy pesados. Y esto pues pasa factura al cuerpo y por esto los albañiles se desgastan mucho. Los últimos años de la vida de un albañil son prácticamente una tortura y ahora pues la quieren pues retrasar a los 70 años, como ya están haciendo en Dinamarca, que curiosamente lo ha aprobado el Parlamento por una amplia mayoría. Aproximadamente el 80% de los parlamentarios daneses han votado que los daneses tienen que jubilarse a los 70 años. Repito, el 80% de los parlamentarios aproximadamente, son una amplia mayoría. Y esto pues no es una buena noticia. Yo no sé lo que estará pensando la sociedad danesa de sus políticos por haber votado estas leyes de hacer jubilar tan tarde. Yo creo que este tipo de cuestiones es una cosa que, tratándose de un asunto muy delicado, deberían de someterse al referéndum para ver si la gente está de acuerdo en jubilarse tan tarde. Bueno, pues claro, la ventaja es que la gente tendrá que trabajar mucho más, aportando mucho más y percibiendo menos pensión, quiero decir, en menos tiempo. Y esto va a ser un gran ahorro para el Estado, porque si la población envejecida pues desaparece cuando antes del mapa, pues son menos pensiones a pagar, menos gasto para el Estado. Que para el Estado, los puntos de vista del Estado no son humanitarios, son fríos, son estadísticos, son de cuentas, son de balances, y no cuentan para nada pues los problemas de la gente. Aquí en España, pensar que hay muchas profesiones que esto de jubilarse tan tarde, pues debe de ser algo muy duro, incluso dañoso para la salud. Ha habido quejas, por ejemplo, de las mujeres de la limpieza, que se quejan de dolores de espalda, se quejan de que tienen tendinitis, se quejan de que tienen artrosis, no solo en las manos, en distintas partes del cuerpo. Mujeres de la limpieza y, por ejemplo, estas mujeres que trabajan en los hoteles, que todos los días tienen que cambiar las camas y hacer camas nuevas y dejar toda la habitación limpia. Están los albañiles, el oficio más duro que hay. Están los agricultores, que también es un oficio muy duro. Están los forestales. También, por ejemplo, están los camioneros, que tienen que pasarse muchas horas en una edad que ya están perdiendo facultades, que ya no están para pasar tantas horas conduciendo un camión y con la normal responsabilidad que supone. Y sin embargo, hay otras profesiones, por ejemplo, los mineros del sector público que se jubilan con pensiones de oro a los 45 años. Esto es porque tienen mucho respaldo de los políticos. Algunas empresas públicas que también se jubilan con muy buenas pensiones, muy altas y a edades muy tempranas. Y también, por ejemplo, el caso de los policías. Los policías pueden jubilarse a 60 años. Y no es lo mismo un policía que un albañil. Un policía es un señor que va con un uniforme, una pistola, coge un coche de patrulla y va a dar vueltas. Últimamente la policía tiene muy poco trabajo, tiene muy poco por hacer, porque no persigue a los delincuentes, no está haciendo nada contra los delincuentes. ¿Por qué? Porque el gobierno y los políticos que hay en la actualidad hacen unas leyes para que la policía pues sea algo decorativo, algo que se vea pues por la sociedad, pero que no hacen prácticamente, digamos, casi nada, porque no les dejan perseguir a los delincuentes. Por tanto, el trabajo de policía es un trabajo muy fácil. Esto no quiere decir que todos los policías pues se den a estas comodidades y se aprovechen. Hay algunos policías que son responsables y algunos que les toca hacer el trabajo sucio de vez en cuando, y pues es un trabajo muy arriesgado,
un trabajo pues de muy mal hacer que también se aplica como esto, pero en la mayoría de la etapa laboral de un policía es un trabajo muy cómodo, que creo que no supone ningún desgaste físico y mental, como sería el caso de los albañiles o el caso de los agricultores o de los forestales o los que trabajan en la hostelería, las que cambian las camas de los hoteles, los que trabajan, por ejemplo, en los restaurantes que tienen que soportar muchísimas horas. Pues este tipo de gente merecería poder jubilarse mucho antes. Ya no digo ni a los 67, ni a los 65, incluso hablaría de los 60 o antes de los 60. Eso sería algo pues más humano. Pagas muchos años de cotizaciones para tener derecho a una pensión. Pensad, por ejemplo, aquí en España, aparte del tema que se dice que en España es uno de los países que percibe una de las pensiones más generosas, también es uno de los países que más paga en aportaciones, es decir, en cotizaciones. Aproximadamente, en estos momentos calculo yo, que entre el 30 y el 40% del dinero bruto de nómina que percibe el trabajador va para aportes del Estado, va, digamos, para pensiones, va para la seguridad social, va pues para financiar estos gastos de las pensiones y de los servicios sanitarios de la seguridad social. Entre el 30 y el 40% del dinero que genera el trabajador. Y entre la empresa y el trabajador tienen que aportar estas cantidades. Tema aparte son otros tipos de impuestos. Una parte para desempleo, otra parte para impuestos de la renta, otra parte para formación profesional, otra parte para no sé qué de solidaridad generacional, y cada vez ponen más cosas y más impuestos. Y esto, si seguimos como caso de Dinamarca, nos vamos a encontrar que en España bueno, primero, claro, en Dinamarca se trabaja 50 años para percibir aproximadamente 10 años de pensión. Lo digo por las estadísticas del promedio de vida, el promedio de esperanza de vida, el promedio de edades en que la gente se muere. Pues aquí en España ya, por irnos más en estos momentos, se puede decir que los españoles trabajan una media de entre 40 y 45 años para percibir unos 15 años aproximadamente de pensión, porque aquí en España la esperanza de vida es aproximadamente de unos 80 y pico años. O sea que un promedio el trabajador español trabaja entre 40 y 45 años para percibir tan solo unos 15 años. Entonces, pues resulta que la gente que está trabajando aporta más de lo que recibe. Y esto ocurre en todas partes del mundo, aunque hagan ver que no. Porque imaginaos que este dinero que os obligan a aportar en cotizaciones, si se los metiera en un plan de inversión, en un fondo de inversión, de que, por ejemplo, que fuera indexado en el tipo de producto que más rendimiento da, que históricamente son la renta variable de Estados Unidos, o sea, de productos que están metidos en el Standard & Poor's, en el Nasdaq o en el Dow Jones. Y esto, pues, te daría, por ejemplo, que de lo que tú percibes a la hora de jubilarte, dinero que te va a dar el Estado, jubilándote, todo este dinero que te has sacado en aportaciones, invertido en este tipo de productos de renta variable norteamericana, que históricamente es la que más da, pues te encontrarías que pues te generaría 5, 6, 7 o hasta 8 veces lo que vas a percibir del Estado. Y esto como el dinero de tus aportes. O sea que aquí hay todo un fraude y una desinformación. Y lo mejor hubiera sido pues meter el dinero en este producto que con el interés compuesto y con los rendimientos que da, pues en el momento de jubilarse te encontrarías con un montón de dinero que te daría para vivir, no digo 15 años, el doble, el triple o hasta 4 veces más. Y de esto es de lo que se trata. Pero bueno, como los políticos pues gestionan todo tan mal, pues la solución al final dicen, hombre,
es que hay mucho gasto, es que cada vez hay más pensionistas. Pues ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a obligarles a jubilarse más tarde, así se morirán antes y además les tendremos que pagar menos tiempo de pensiones. Cuando por otro lado hay mucho despilfarro. No se habla, por ejemplo, de lo que cuesta la inmigración ilegal, que vienen por millones, que los estamos manteniendo y que estos representan muchísimos miles de millones. Los de las subvenciones que dan a empresas, sobre todo las empresas públicas, las subvenciones que dan a sindicatos, las subvenciones que dan a las ONGs y todo tipo de despilfarro, los despilfarros de la corrupción, las pagas y enormes dietas que perciben los políticos. Quiero decir que hay mucho de donde sacar ahorro y pues sacar del mantenimiento público, por ejemplo, inmensa cantidad de funcionarios que no sirven para nada. Los funcionarios, unos cuantos sirven, pero la inmensa mayoría de los funcionarios no sirven para nada. Y aquí esto es un ejemplo de lo que se podría ahorrar muchísimo dinero para dedicarlo más a pensiones y que la gente se pudiera jubilar más pronto, para evitar que se enferme, para evitar dolores de espalda, para evitar artrosis, para evitar todos estos males que van aparejados con el envejecimiento. Después de pasarse toda una vida trabajando, el ciudadano tiene derecho al descanso, a poder vivir un poco feliz, a poder ir de viaje, a poder hacer lo que le gusta, a poder disfrutar de su familia, de sus nietos, por ejemplo, o de sus hijos. Y en fin, los últimos años de la vida de un ciudadano deberían de ser para lo que más le guste y además también poder cuidarse más, tener un cuerpo más sano, que no fuera tan desgastado por el estrés y por los excesos físicos de trabajar más años. Bueno, pues esto es lo que quería decir, que lo que ha ocurrido en Dinamarca de aprobar la jubilación a los 70 años es muy posible que ocurra aquí en España. Y esto es algo que deberíamos de ser conscientes y tratar de evitarlo. Y si no queda más remedio, trabajar, ahorrar, hacer negocios mientras sois todavía un poco más jóvenes y maduros, para que cuando vayáis pasando los años, pues os podéis jubilar un poco antes o decidir retirados del mundo laboral, vivir de vuestras rentas y cuando se llegue a la edad, reclamar al Estado la pensión que os toque por los años que habéis trabajado. Bueno amigos, pues esto es algo que no se habla ni en los periódicos, ni en la televisión, ni entre el gobierno, ni en el Parlamento. ¿Por qué no se habla? Porque sería un tema impopular, sería asustar a nuestros jubilados y asustar a la gente también que está próxima a la edad de jubilación y esto pues podría representar perder votos y no les interesa. Habría mucho de que hablar sobre este tema, pero bueno, hoy hemos hablado un poquito de este tema y con el tiempo veremos de qué va la cosa. Yo creo y preveo que se va a seguir retrasando la edad de jubilación, para desgracia de todos, a menos que las cosas cambien, que también es posible. Y bueno, pues de esto, pues otro día, en otro momento podríamos hablar. Tengo que cortar porque ya está empezando a llover, no sé si lo veis desde aquí, está empezando a llover y ya tengo que marcharme porque si no me voy a mojar. Adiós amigos y hasta el próximo vídeo.